Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad y el objetivo es explicarles la diferencia entre repetibilidad y reproducibilidad dentro de un proceso de mediciones. Es importante aclararlo porque el concepto de repetibilidad y reproducibilidad aplicaría perfectamente también en un proceso de producción. ¿Qué es la repetibilidad de las mediciones? Un sistema de medición sería, hipotéticamente, perfectamente repetible si al realizar varias mediciones en idénticas condiciones se obtuviera siempre el mismo resultado de la magnitud medida. Las idénticas condiciones serían el mismo mensurando, o sea, la misma pieza que se midiera, el mismo instrumento de medición, el mismo operador o analista, el mismo método y las mismas condiciones ambientales controladas. En realidad decimos que un sistema de medición es más repetible en la medida que sea menor la variación o desviación estándar de dichas mediciones realizadas en idénticas condiciones. Entonces, pretendemos reafirmar el concepto de repetibilidad mediante un ejemplo. Durante 3 días diferentes se realizaron mediciones para evaluar la repetibilidad de un sistema de medición. En cada uno de los días se efectuaron 10 mediciones bajo idénticas condiciones, es decir, mismo instrumento, mismo operador, mismo método, mismo mensurando e idénticas condiciones ambientales. Las mediciones resultantes son: el día 1, 10 mediciones, día 2, 10 mediciones, día 3, 10 mediciones. ¿Cuál es el objetivo? Ahora el ejercicio. Vamos a presentar estas mediciones en un gráfico para que ustedes digan cuál es el día donde hubo mejor repetibilidad. ¿En cuál de los 3 días el sistema tuvo mejor repetibilidad? Vamos a mirarlo. Aquí observamos las mediciones presentadas tanto en diagrama de box plot como en diagrama de líneas. Las mediciones del día 1, las mediciones del día 2, las mediciones del día 3. ¿Qué debemos deducir? ¿En cuál de los 3 días hubo mejor repetibilidad? ¿Eso qué quiere decir? ¿En cuál de los 3 días hubo menor variación? Los 3 días las mediciones se hicieron en condiciones idénticas. ¿En cuál de los 3 días hubo menor dispersión, menor desviación estándar? Entonces, por diagrama de caja se juzga que, miren, la amplitud de las cajas, incluyendo las líneas y el cuadro, la menor amplitud, la menor variación fue el día 1, lo mismo que acá, miren, los puntos difieren menos en el día 1. Entonces podemos decir que la mejor repetibilidad se observó en el día 1. Ese fue el día donde el analista vio la pieza o mensurando más parecida durante las 10 mediciones. Seguramente, y tenía que haber sido así el ejercicio, pues el analista no sabía que estaba midiendo 10 veces la misma pieza. Reproducibilidad de las mediciones. Un sistema de medición sería, hipotéticamente, perfectamente reproducible entre operadores o analistas
si al realizar varias mediciones con diferentes analistas, pero conservando idénticas las demás condiciones, y entonces se obtuviera siempre el mismo resultado de la magnitud medida. Entonces las condiciones serían el mismo mensurando, el mismo instrumento de medición, vamos a cambiar los operadores, es decir, distintos operadores o analistas, por eso es que vamos a hablar de reproducibilidad entre analistas, mismo método y mismas condiciones ambientales. En realidad decimos que un sistema de medición es más reproducible entre analistas en la medida en que sea menor la variación de las mediciones atribuible a los cambios de analistas. Es decir, somos muy reproducibles, tenemos muy buena reproducibilidad entre analistas, porque aunque los cambiemos, los resultados son similares. Bueno, dado que en la anterior diapositiva hablamos de reproducibilidad entre analistas, este es un ejemplo similar, pero se refiere a reproducibilidad entre métodos, donde haríamos mediciones conservando siempre idénticas condiciones, excepto en los métodos. Cambiaríamos métodos, pero sería la misma pieza a medir, mismo instrumento, mismo analista y mismas condiciones ambientales. Diremos que un sistema de medición es más reproducible entre métodos en la medida que sea menor la variación de las mediciones atribuible a los cambios de métodos. Es decir, cambiamos método, pero los resultados siguen siendo similares. Este es un punto importante para decir que nosotros podemos diseñar estudios de repetibilidad y reproducibilidad donde dentro del mismo estudio podamos medir la reproducibilidad entre analistas, entre métodos, entre instrumentos. Lo único sería que el estudio se nos vuelve más complejo, más largo, más costoso, pero eso se puede hacer. El estándar que está en los textos, que está en los cursos, nos habla siempre de reproducibilidad entre operadores. Es más, el estándar de Minitab mide reproducibilidad entre operadores. Pero un estudio de R&R es una aplicación del concepto de diseño de experimentos, de DOE, y yo lo puedo diseñar de la manera que necesite, de la manera que considere conveniente. En esta diapositiva presentamos las condiciones necesarias para medir reproducibilidad entre instrumentos. Entonces miren ustedes, todas las condiciones son iguales excepto instrumentos. Cambiamos instrumentos de medición, pero es el mismo mensurando, mismo analista, mismo método y mismas condiciones ambientales. Diremos que nuestro sistema de medición es reproducible o tiene buena reproducibilidad entre instrumentos si, independientemente del instrumento que utilicemos, los resultados tienden a ser idénticos, a variar poco. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio para validar que nos hemos apropiado del concepto de reproducibilidad. En 3 laboratorios diferentes se realizaron mediciones para evaluar la reproducibilidad entre analistas de un sistema de medición común. En cada uno de los laboratorios, cada analista realizó 10 mediciones del mismo mensurando bajo idénticas condiciones de método, instrumento y condiciones ambientales. Las mediciones resultantes son, ahora, cada laboratorio tenía sus propios 3 analistas, miren aquí. El laboratorio 1, analista 1, 2, 3. Laboratorio 2, analista ABC
y laboratorio 3, analista X, Y, Z. Y estas son las mediciones. ¿Qué es lo que nos toca decir en el gráfico a continuación? ¿Cuál de los laboratorios obtuvo la mejor reproducibilidad entre analistas? Bueno, entonces aquí vamos a presentar los gráficos donde ustedes podrán observar los resultados de los 3 laboratorios. Y recuerden que el objetivo es que definamos en cuál laboratorio hubo mejor reproducibilidad entre operarios. En cuál laboratorio los 3 operarios vieron las piezas más parecidas. Aquí tenemos un diagrama de caja bigotes o de box plot y este es un diagrama de intervalos que me muestra las mediciones promedio obtenidas por cada analista. Cuando miramos las cajas, por ejemplo en el laboratorio 1, miren, observen que las cajas van cambiando de ubicación. Casi que pudiéramos decir que entre el analista 1 y el analista 3, esas cajas tienen diferente posición. Está más arriba la del analista 3 y lo vemos aquí en el promedio, mira. En promedio el analista 3 vio la pieza, que era la misma, mucho más grande, mucho mayor que el analista 1. En el laboratorio 2, miren, este analista B vio la pieza más grande que el analista A y mucho más grande que el analista C. Y en el laboratorio 3, ¿qué opinan? Miren, los 3 analistas vieron la pieza más parecida. Era una sola pieza. La vieron más parecida. Aquí las cajas están más similares. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿En cuál laboratorio los analistas tuvieron mejor reproducibilidad? La respuesta sería en el laboratorio 3. Adicionalmente, miren, para recordar el concepto de repetibilidad, uno pudiera mirar el concepto de repetibilidad dentro de cada laboratorio. Miren aquí. Si me remito al laboratorio 3 y yo les pregunto, ¿qué analista tuvo mejor repetibilidad? Es deducir cuál analista vio la pieza más parecida a través de las 10 mediciones. Miren que esta caja del analista Y es la más estrecha, la que tuvo menor variación. Entonces pudiéramos decir, en el laboratorio 3, el analista Y tuvo la mejor repetibilidad. En el laboratorio 1 sería el analista 3, el que tuvo la mejor repetibilidad al juzgarlo gráficamente. Lógicamente, podemos hacerlo de mejor manera si tomamos los datos y calculamos desviación estándar. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que hayamos comprendido muchos conceptos, como por ejemplo que los datos que nosotros recogemos comúnmente para calcular una capacidad de proceso tienen distintas fuentes de variación. Hayamos entendido y diferenciado los conceptos de repetibilidad, de reproducibilidad, que esa repetibilidad y reproducibilidad también tienen fuentes de variación, que la linealidad y el sesgo también tienen causas. ¿Ok? Entonces continuaremos en el próximo video. Muchas gracias. Espero les haya resultado útil esta explicación. Muchas gracias.